mi nombre es Valeria Fernández y en este video vamos a resolver un ejercicio donde vamos a diseñar una losa maciza por el método de las franjas. Nos dan los siguientes datos: F'C, nos dan la fluencia del acero, nos dan los lados de las columnas 50 por 50 y nos dan las cargas permanentes de cada columna. Lo primero que vamos a hacer es sumar las cargas permanentes y las cargas variables. En el caso de la columna 1 y 4 tenemos un resultado de 90, para la columna 2 y 5 tenemos un resultado de 140 y para 3 y 6 tenemos un resultado de 110 toneladas. Ahora vamos a sumar las cargas de todas las columnas, que serían las 90 toneladas de 1 y 4 por 2, porque son dos columnas que tienen esa carga, 140 por 2 más 110 por 2. Esto nos da un resultado de 680 toneladas. Vemos que nos dan un coadmisible del suelo de 20 toneladas sobre metro cuadrado, que es igual a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ahora vamos a igualar el Q total, que sería la carga total de las columnas, 680, entre el área, que aún no la conocemos, más 2,4, que sería el peso del concreto, por 0,5 menos 1,8, que es uno de los datos del suelo que nos dan, por 0,5, igual a 20. Despejamos el área de la losa y nos da un resultado de 34,51 metros cuadrados. Ahora debemos revisar si el centro de presiones coincide con el centroide geométrico de la losa. Hacemos sumatoria de momentos con respecto al eje B y nos damos cuenta que en Y ella es simétrica, pero en X tenemos que hacer los cálculos correspondientes. Tenemos un brazo de 4.5 por las cargas, que serían 110 y 110, menos 4 metros por 90 más 90, dividido entre la carga total de las columnas 680. Esto nos da un resultado de 0,4 metros, es decir, que con respecto al eje X, el centro de presión no coincide con el centroide geométrico de la losa. Seguimos teniendo la misma losa, excepto que le vamos a agregar un volado de 0,6 metros en todos los bordes, es decir, desde el eje A hasta el borde, desde el eje C hasta el borde, y lo mismo con el eje 1 y el eje 2. Cuando sumamos 0,6, 4, 4.5 y 0,6, nos da como resultado un lado L de 9,7 metros. Si sumamos 0,6, 4 y 0,6, nos da un lado B de 5,2 metros. Cuando calculamos el área, sería 50,44 metros cuadrados, que es mayor que el área requerida que habíamos calculado previamente. Ahora vamos a calcular la excentricidad de esta losa, es decir, esta es la distancia que hay desde el centroide geométrico de la losa hasta el centro de presiones. Identificamos el centroide geométrico de la losa, que estaría a 4,25 metros desde el eje A, es decir, a 0,25 metros desde el eje B, y vemos que el centro de presiones está a 0,4 metros desde el eje B, lo que acabamos de calcular. Entonces, si restamos 0,4 con 0,25, nos da como resultado una excentricidad de 0,15 metros, y en Y no tenemos excentricidad porque el centro de presiones coincide con el centro geométrico. Ahora, vamos a mayorar las cargas de las columnas y para ello necesitamos la sumatoria de las cargas variables y las cargas permanentes. En el caso de las cargas variables, nos da como resultado 340, sumando 40 más 60 más 70, todo esto por 2. Y en el caso de las cargas variables también nos da 340. Cuando sustituimos para mayorar, nos da un resultado de 952 como carga total mayorada. Ahora vamos a mayorar las cargas de cada una de las columnas por separado. Mayoramos 1 y 4, las columnas 1 y 4, y nos da un resultado de 128 para una carga variable de 50 y una carga permanente de 40. En el caso de la columna 2 y 5 tenemos una carga permanente de 70 y la carga variable también es de 70. Esto nos da un resultado de 196.
En el caso de la columna 3 y 6 nos da un resultado de 152 para la carga mayorada. Ahora vamos a sacar nuevamente un centro de presiones, pero utilizando los datos de las cargas que acabamos de mayorar. Hacemos sumatoria de momento con respecto al eje B y tendríamos 4.5, que sería la distancia, por 152 toneladas por 2 menos 4 por 128 toneladas por 2 sobre la sumatoria de las cargas mayoradas 952 y nos da un resultado de 0,36 centímetros. Disculpen, 0,36 metros. Cuando calculamos la excentricidad, que sería 0,36, porque lo estamos calculando con respecto al eje B, le restamos 0,25, que es la distancia desde el eje B hasta el centroide geométrico, nos da una excentricidad en X de 11 centímetros. El siguiente paso en el diseño de la losa es calcular la presión de diseño, pero en este caso, como tenemos una excentricidad, debemos utilizar la siguiente fórmula, donde esa presión en ese punto va a ser igual a la sumatoria de la carga mayorada de las columnas sobre el área más o menos la sumatoria de estas cargas, las cargas últimas de las columnas, por la excentricidad en X por las coordenadas en X del punto donde se está hallando la presión entre el momento de inercia con respecto al eje Y. Más o menos la sumatoria de las cargas por la excentricidad en Y, por las coordenadas en Y, sobre el momento de inercia con respecto al eje X. Pero como en este caso no tenemos excentricidad en Y, vamos a trabajar hasta acá. Calculamos el momento de inercia con respecto al eje Y, que sería este eje. Entonces, en este caso, la base sería 5,2 por la altura 9,7 a la 3 entre 12. Nos da un resultado de 395,5 metros a la 4. Ahora podemos sustituir en la fórmula, donde la sumatoria de las cargas es 952 entre 50,44, el área más o menos, la carga 952 por 0,11, nuestra excentricidad entre el momento de inercia con respecto al eje Y, por las coordenadas del punto del cual vamos a buscar la presión en X. Entonces, si hacemos los cálculos correspondientes, nos da un resultado de 18,87 más o menos 0,264 por las coordenadas en X. Lo simplificamos para que los cálculos sean más sencillos cuando calculemos la presión en el centro de cada columna. En el caso de la columna 1 y 4, vamos a tener unas coordenadas en X con respecto al centroide geométrico de la losa de 4,25. ¿Y de qué depende ese más o menos? Depende de que si está, en este caso, si está a la izquierda del centro geométrico, vamos a utilizar el signo menos. Y si está a la derecha, vamos a utilizar el signo positivo. Nos da un resultado de 17,74. Hacemos lo mismo para cada una de las columnas. En el caso de la columna 2 y 5, estas tienen las mismas coordenadas porque nos estamos moviendo solamente con respecto al eje X. Entonces, en el caso de la columna 2 y 5, estas van a tener unas coordenadas de 0,25 metros con respecto al centroide. Están a la izquierda, entonces sería negativo. Acá nos da el resultado de 18,4. En el caso de las columnas 3 y 6 están a la derecha, utilizamos signo positivo y están a 4,25 metros. Esto nos da un resultado de 19,94. También vamos a calcular de una vez la presión en los extremos de la losa. Y en el caso de QA', que sería el extremo izquierdo, vamos a utilizar el signo menos. Vamos a tener una distancia de unas coordenadas de 4,25 más 0,6, que es el volado. Nos da un resultado de 17,58. En el caso de
C', que sería el extremo derecho, vamos a utilizar el signo positivo y utilizamos las mismas coordenadas que la columna 3 y 6, que sería 4.25, pero le agregamos el volado de 0,6 metros. Esto nos da un resultado de 20,11. Ahora tenemos que calcular la altura útil de la losa haciendo un chequeo por pulsonado con el corte unitario igualado al corte del concreto. Este corte unitario, que sería B1, va a ser igual a la carga mayorada menos la presión que acabamos de calcular para cada una de las columnas y de los extremos por 0,5, que es el lado de la columna más D. Aquí tenemos una pequeña ilustración al cuadrado sobre el perímetro por D. Esto lo vamos a hacer estudiando las columnas 2 y 5 porque son las más cargadas entre las 6. Sustituimos la carga mayorada de estas dos columnas, que sería 196 menos 18,8, que fue la presión que acabamos de calcular, por 0,5 más D al cuadrado sobre el perímetro, que es 0,5 más D por 4 lados por D. Esto lo igualamos al corte del concreto, que sería igual a 1,06 por un factor phi, que en este caso sería igual a 0,85 por la raíz cuadrada de 250. Esto nos da un resultado de 14,25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería igual a 142,5 toneladas sobre metro cuadrado. Igualamos estas dos expresiones, hacemos los cálculos correspondientes, la ecuación de segundo grado y todo eso, nos da un resultado de que T es igual a 0,367, lo redondeamos a 0,37 metros, que sería 37 centímetros. A esto, para calcular H, le vamos a sumar el recubrimiento de 7,5 por norma, más la mitad del diámetro de las barras, que en este caso estamos asumiendo que es de media pulgada. Nos da un resultado de 45,14 centímetros. El siguiente paso sería hacer un chequeo de la rigidez, pero primero vamos a seleccionar un valor para la altura de la losa. Esta normalmente debe estar comprendida entre 1 sobre 12 por la altura, por la luz mayor, que en este caso sería 4,5 metros, y 1 sobre 10 por esa misma luz mayor, 4,5 en este caso. Esto quiere decir que la altura de la losa idealmente estaría comprendida entre 0,38 metros y 0,45. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar un valor fuera de este rango. En este caso vamos a utilizar un HT igual a 45 centímetros. Vamos a hacer un chequeo de la rigidez. Para esto necesitamos el ancho de una franja. En este caso voy a utilizar la franja 2, que es esta que estoy señalando acá, donde el ancho va a ser 4 metros entre 2, que sería la mitad entre estos dos ejes, más 0,6. Esto quiere decir que el ancho de la losa va a ser 2,6 metros. Para la inercia, vamos a colocar B 2,6 por la altura, que es la que acabamos de señalar, 0,45 a la 3 entre 12. Esto nos da un valor de 0,021. Calculamos el módulo del concreto, que sería 15.200 por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto, 250. Esto nos da un valor de 2,4 por 10 a la 6 toneladas sobre metro cuadrado. También vamos a calcular AS, que es igual a 120 por la carga admisible del suelo. Nos da un resultado de 2.400. Ahora vamos a calcular el módulo de reacción del suelo, que esta va a ser la raíz cuarta de 2.400, en este caso sería KS por el ancho de la franja, 2,6 entre 4 por el módulo del concreto, 2,4 por 10 a la 6 por la inercia, 0,021. Esto nos da un valor de 0,42. 1,75 lo vamos a dividir entre ese valor que nos acaba de dar, 0,42, y nos da un resultado de 4,16. Lo tenemos que comparar con el valor de la luz mayor,
el lado mayor, que en este caso sería 4,5, es menor, entonces no cumple. Esto quiere decir que debemos aumentar la altura que vamos a utilizar para toda esta losa para que pueda ser rígida. Vamos a hacer otro chequeo de la rigidez, pero utilizando una altura mayor. En este caso vamos a tomar un valor de 52 centímetros. El ancho va a ser igual, la inercia va a cambiar, sería 2,6 por 0,52 a la 3 entre 12, nos da un valor de 0,03046. Ese va a ser el mismo, va a tener el mismo valor, al igual que KS. Entonces, el módulo de dirección del suelo lo calculamos de nuevo. Sería 2400 por 2,6 el ancho sobre 4 por 2,4 por 10 a la 6 por la inercia, que es lo único que va a cambiar. Sacamos la raíz cuarta y nos da un valor de 0,38 y 1,75 lo dividimos entre ese valor y nos da un resultado de 4,6. Es mayor que la luz mayor, 4,5, entonces podemos utilizar esa altura. Ahora vamos a obtener el valor de D con esa altura. Sería 52 menos 7,5, que es el recubrimiento, menos 0,5 por 1,27, que sería la mitad de una barra de media pulgada, y nos da un valor de 44 centímetros, que es el que vamos a utilizar para D. Vamos a hacer un chequeo por funcionado en las columnas. No es necesario hacer un chequeo en todas las columnas, simplemente nos vamos a fijar en las que tienen un menor volado y las que están más cargadas. En este caso, las que tienen un mayor volado serían, es decir, una menor distancia a los lados. Por ejemplo, las centrales tienen una mayor distancia para el funcionado, pero las columnas 1, 4, 3 y 6 tienen una menor distancia, pero vamos a estudiar las columnas 3 y 6 porque son más cargadas que las que están en el eje A. Y también vamos a chequear las columnas 5 y 2 porque, a pesar de ser las centrales, son las más cargadas. Entonces, vamos a ver cuál de los dos perímetros en la columna 3 es menor. Hacemos un chequeo del perímetro de dos lados, que sería 2 porque son dos lados, 0,6 más 0,25, que es la mitad de la columna, más 0,22, que es la mitad de D, que sería esto que tenemos de este lado. Esto es igual a 2,14 y el perímetro de tres lados sería esta misma cantidad que acabamos de señalar, 2 por 0,6 más 0,25 más 0,22 más 0,5, que sería la columna completa, más el valor de D, 0,44. Evidentemente el perímetro menor en este caso sería 2,14, el de dos lados. Entonces vamos a hacer un chequeo del pulsionado con este perímetro y vamos a colocar la carga mayorada de la columna 3, que sería 152, menos la presión que calculamos al inicio, que para la columna 3 nos dio un valor de 19,94, por 0,5, que es el lado de la columna, más d al cuadrado, sobre el perímetro, que sería 2 por 0,85, que sería 0,6 el volado más la mitad de la columna, 0,25, más d entre 2 por d. Esto lo igualamos al corte del concreto, que ese no va a variar, 142,5 toneladas sobre metro cuadrado, y hacemos nuestro despeje y nuestros cálculos correspondientes para llegar a un valor de 0,438. Ese es el valor requerido para D. Es menor que 0,44, que es el de que habíamos supuesto, entonces no necesita una vacuna. Vamos a hacer el chequeo en la columna 2 porque es la más cargada y también se encuentra en uno de los extremos. No está en una esquina, pero está en uno de los extremos. Entonces hacemos un chequeo de cuál es el perímetro menor, el de 3 lados o el de 4 lados. El de 3 lados sería igual a 2 por 0,85, que sería 0,6 más la mitad de la columna, 0,25 más el valor de D, 0,22, porque sería 0,44 entre 2, más 0,5 más 0,44.
Esto nos da un valor de 3,08 y para el perímetro de 4 lados tenemos que es 4 por 0,5 más el valor de D. Da mayor que el perímetro de 3 lados, entonces vamos a utilizar el de 3 lados. La carga mayorada en la columna 2 es 196 menos 18,8, que sería la presión que calculamos al principio, por 0,5 más D al cuadrado entre el perímetro que seleccionamos, el de 3 lados, y esto lo igualamos a 142,5, que es BC del concreto, el corte del concreto. Hacemos los cálculos y nos da que la D requerida es de 0,417 y es menor que la que habíamos asumido, es decir que ninguna de las columnas necesita una hoja. Siguiente y último paso sería calcular el acero longitudinal y transversal. Para ello debemos dividir la losa, como se muestra acá, en franjas tributarias. En la parte longitudinal vamos a tener dos franjas, la franja 1 y la franja 2, de lado B igual, es decir, 2,6, que sería 0,6 más la mitad de 4. En el caso de las franjas transversales, estas van a tener diferentes anchos, y tenemos la franja A, B y C. Antes de realizar el método de Cross para calcular estos aceros, debemos calcular la presión en cada una de estas franjas. Para ello vamos a calcular una presión promedio. Para las longitudinales, como son iguales, las tomamos como una sola franja, calculamos una sola. Esta va a tener un ancho de 2,6, como ya mencioné, y vamos a calcular un promedio. Es decir, vamos a tomar la presión que está en el extremo, que nos dio un valor de 17,58, la sumamos con la presión del otro extremo, 20,11, entre 2, y nos da la presión promedio que vamos a utilizar, 18,85. En el caso de las franjas transversales, estas van a tener un valor distinto cada una. Analizamos la franja A, que va a tener un ancho de 2,6, porque de este lado tenemos el lado de 2,6 y de este lado va a ser la mitad de 4. Vamos a calcular una presión QA doble prima, en la cual nos vamos a referir a este lado de la franja, porque ya tenemos la presión en este lado de la franja, en un extremo de la franja, nos falta en este extremo. Colocamos los datos con la fórmula que ya habíamos simplificado, de 18,87 menos 0,264 por las coordenadas en ese punto, que serían 2,25 desde el centroide. Nos da un valor de 18,27. Esa la vamos a promediar con la que nos dio en el extremo, que sería 17,58, y al promediarlo nos da un valor de 17,92. Hacemos lo mismo con la franja B, que tiene un ancho de 4,25, que sería la mitad de 4, 2 y la mitad de 4,5, que sería 2,25. Calculamos una presión en el extremo derecho de la franja, porque acabamos de calcular la del extremo izquierdo, que es la misma QA doble prima. Calculamos en este extremo derecho con una coordenada de 2 metros desde el centroide. Como está hacia la derecha del centroide, usamos un signo positivo. Nos da un valor de 19,39. Entonces vamos a promediar el valor del extremo izquierdo, 18,27, y el valor del otro extremo, el extremo derecho, 19,39. Nos da un resultado de 18,83. Para la franja C es el mismo procedimiento, ya tenemos las dos presiones que vamos a utilizar, porque acabamos de calcular la presión en el extremo izquierdo, 19,39, y en el extremo derecho ya lo habíamos calculado desde el principio, 20,11. Y al promediarlo nos da un resultado de 19,75, y estas son las que vamos a utilizar cuando apliquemos el método de Cross. Debemos a realizar el cálculo del acero longitudinal por el método de Cross. Vamos a dividirlo en franjas, las mismas que teníamos antes,
la franja 2, en el caso del acero longitudinal, es igual a la franja 1. Entonces calculamos un solo acero para las dos. La carga distribuida va a ser igual a la presión promedio que calculamos anteriormente, 18,83 por 18,85 por 2,6, que es el ancho de esa franja. Nos da un valor de 49 toneladas sobre metros. Y para no hacer este video demasiado largo, solamente voy a mostrar los resultados del método de Gross. En A tenemos una reacción de 102,76, en B de 254,79 y en C de 117,75. Hacemos el diagrama de fuerza cortante y momento flector y tenemos un momento de 8,82, un momento de 46,1, 107,38, 70,82 y nuevamente 8,82. Esos son los momentos que vamos a utilizar para calcular el acero longitudinal. Ahora vamos a calcular el área del acero para cada uno de los momentos que obtuvimos. Vamos a utilizar esta fórmula donde el área del acero es igual a D menos raíz de D cuadrado menos 2 por el momento en kilogramos por centímetro sobre 0,85 por phi por la resistencia del concreto por el ancho sobre la fluencia del acero sobre 0,85 por F'(C) por B, donde estos son los datos que vamos a utilizar y nos da un resultado de 6,8 centímetros cuadrados. Tenemos que comprobar que la cuantía del acero esté dentro del rango permitido y para calcular esa cuantía es el área del acero sobre el ancho por D, que serían 44 centímetros. Nos da un resultado de 0,0006, pero este es menor que el mínimo de 0,0018. Así que vamos a adoptar esta nueva cuantía y calculamos una nueva área del acero de 20,59 con esta misma fórmula, pero utilizando esta cuantía. Vamos a utilizar 5 varillas de 1 pulgada con esta área. También vamos a calcular la cuantía balanceada y la cuantía máxima. Y ahora vamos a calcular el área para el momento de 46,1. Obtenemos un área de 36,28, calculamos phi, que es igual a 0,0032, está dentro del rango, entonces está bien. Y vamos a utilizar 8 varillas de 1 pulgada. Para el momento de 107,38 obtenemos un área de 87,84 centímetros cuadrados. Phi, que es 0,0076, está dentro del rango y vamos a utilizar unas varillas de 1 pulgada y vamos a utilizar 18. Para el momento de 70,82 obtenemos un área de 56,58, Phi está dentro del rango y vamos a utilizar 12 varillas de 1 pulgada. Ahora vamos a calcular los momentos en la franja A, que tienen un ancho de 2,6 metros. La carga distribuida va a ser igual a la presión que calculamos previamente de 17,92 por el ancho, nos da una carga de 46,6. Esta nos queda como una viga sencilla y al resolverla obtenemos momentos de 8,39 y el momento máximo de 84,81. Vamos a calcular el área del acero y las varillas que vamos a utilizar en la franja A. Para el momento de 8,39 obtenemos un área del acero utilizando la misma fórmula que para la franja 1 y 2. Obtenemos un área de 6,46 centímetros. La cuantía da menor que el mínimo, entonces vamos a adoptar este valor de 0,0018, calculamos una nueva área del acero de 20,6 y vamos a utilizar 5 varillas de 1 pulgada. Para el momento de 84,81 obtenemos un área de 68,36, la cuantía está dentro del rango y vamos a utilizar 14 varillas de 1 pulgada. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la franja B, que tiene un ancho de 4,25 metros, que es la central. W la vamos a calcular con el mismo procedimiento, 18,83, que es la presión promedio, por 4,25, la carga distribuida da 80 toneladas por metro. Al hacer
al resolverla y hacer el diagrama de momento flector, obtenemos un momento de 14.4, para el cual vamos a calcular el área del acero y la cuantía. Nos damos cuenta que la cuantía es menor que el mínimo, entonces vamos a adoptar el mínimo de 0,0018 para calcular una nueva área del acero que sí esté dentro del rango de la norma. Da 33,66 centímetros cuadrados, es decir, vamos a utilizar 7 varillas de 1 pulgada. Para el momento de 145.6, obtenemos un área del acero de 117,2. Calculamos la cuantía, está dentro del rango, entonces vamos a utilizar 23 varillas de 1 pulgada. Por último, vamos a calcular el acero transversal en la franja C. Tiene un ancho de 2,6. La presión que calculamos fue de 19,76, es decir, que la carga distribuida es de 51,35. La resolvemos con una viga y obtenemos dos momentos de 9,25, al cual le vamos a calcular el área del acero, que da un valor de 17,14, pero su cuantía es menor que la mínima. Adoptamos el mínimo, calculamos una nueva área del acero de 20,6, obtenemos un resultado de que vamos a utilizar 5 varillas de 1 pulgada. Para el momento del 93,45 calculamos el área del acero de 76 centímetros, calculamos la cuantía y está dentro del rango, entonces podemos utilizar 15 varillas de 1 pulgada. Este ha sido todo el procedimiento para calcular la altura útil y el acero que vamos a utilizar en esta losa. Muchas gracias.